Todos los que están dándole seguimiento a esta pandemia saben muy bien que debido a las cantidades alarmantes de casos confirmados del coronavirus, Estados Unidos se ha convertido en el centro de la pandemia. Y en Estados Unidos, el estado de Nueva York es el estado foco con el mayor número de casos, representando en estos momentos más de 1/3 de los casos, pero había un tiempo donde representaba más del 50% de los casos. Y dentro del estado de Nueva York, que es el foco, dentro del foco que es Estados Unidos, la ciudad de Nueva York es precisamente el centro de este foco, teniendo más del 50% de los casos y más del 50% de las muertes dejadas por este virus. Y Queens, donde estamos, es precisamente el condado donde más casos hay. Y aquí en Corona y Elmos es el área donde nosotros estamos y es donde más casos también hay. Es decir, estamos justo en el centro de esta pandemia. Y en situaciones como estas nos llegan muchas interrogantes a la mente. No solo en el momento ahora, atravesando esta pandemia. ¿Recuerdan ustedes que antes de la pandemia habían incendios en diferentes partes del mundo, en el Amazonas, en Australia, un terremoto en Puerto Rico? Y frecuentemente estamos escuchando de tragedias y más tragedias. Pero independientemente de que sean las tragedias, también el dolor arropa a los seres humanos en el día a día. Leía en el reciente libro publicado por el doctor John Lennox y que está circulando gratuitamente por el Ministerio Poemia, que alrededor de 1.360 millones de personas pierden la vida cada año en accidentes automovilísticos. Esos accidentes esas estadísticas representan viudas, representan huérfanos, representan tantas y tantas personas sumidas en el dolor. Pero además hay muchas situaciones en la vida que traen muchas interrogantes. De pronto, un hijo o hija que muere en un accidente, una situación que se da. Perdón, hermano. Disculpen, hermanos, pero son situaciones que se dan en este mundo de la tecnología. Disculpen. Como les decía, a veces es la noticia de una enfermedad terminal, de una enfermedad catastrófica, un cáncer en un niño. Hay tantas y tantas tragedias, hay tanto y tanto dolor en el ser humano. Y nos llegan muchas interrogantes. Una de ellas, como tituló el doctor John Lennox su libro, ¿dónde está Dios en tiempos de coronavirus? Esa pregunta, son muchas las personas que se las hacen por diferentes motivos. ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿Dónde está Dios en medio de mis tragedias? Cuando recibo una noticia catastrófica, ¿dónde está Dios? Y son muchas, vuelvo a repetir una y otra vez las preguntas que nos llegan, pero en el día de hoy quisiera enfocarme solo en una pregunta. Y ¿es Dios
indiferente al dolor humano? ¿Está Dios presente en el dolor humano? ¿Escucha Dios al ser humano atravesando un proceso de dolor? En primer lugar, antes de responder esta pregunta, hay situaciones que debemos analizar primero, y es el origen del dolor. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué estamos en un mundo de tanto dolor? ¿Por qué, como dice Job, los días del ser humano son cortos pero llenos de sinsabores? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? Ustedes saben, mis hermanos, que el origen del mal, el origen del dolor, el origen de las amarguras en el ser humano, viene dado por el pecado. Es cuando el ser humano decide escuchar y obedecer la voz de Satanás en vez de obedecer la voz de Dios, que entra junto con el pecado, el dolor y todo tipo de presentaciones en la miseria humana. Todas las presentaciones que se dan en el dolor. Es allí que comienza el dolor, es allí que comienzan las tragedias. Y todo lo que se presenta en la historia y en la realidad y en el futuro del ser humano que represente dolor, viene como consecuencia de esa decisión en el jardín del Edén. Esa decisión del ser humano, escuchar la voz de Satanás, obedecer la voz de Satanás, en vez de escuchar y obedecer la voz de Dios. Es a partir de allí que el ser humano sufre. Pero nos debemos preguntar, ¿cuál fue la actitud de Dios ante este pecado del ser humano? ¿Cuál fue la reacción de Dios ante el pecado humano? Dios podía reaccionar de tres maneras diferentes. La primera era, Dios pudo haber eliminado al ser humano y con ello eliminar el pecado y el mal y el dolor. Pero no fue así que Dios lo hizo. También Dios pudo ser totalmente indiferente a la situación que el ser humano se había acarreado. Dios pudo decir, como ustedes, hablando con Adán y Eva, como ustedes decidieron escuchar a Satanás en vez de escucharme a mí, como ustedes decidieron obedecer a Satanás en vez de obedecerme a mí, pueden irse en paz, pueden irse con Satanás y yo me desentiendo de ustedes. Dios pudo tomar esa actitud, desentenderse totalmente del ser humano y abandonarlo a su suerte. Pero ¿fue eso lo que Dios hizo? Hemos visto de que no, de que Dios se involucra con el ser humano para rescatarlo del pecado, para rescatarlo del dolor. ¿Qué hizo Dios? En primer lugar, con el pecado, Dios decide buscar al ser humano. No solo estar presente, sino que es Dios, es el mismo Dios el que busca al ser humano. No fue el ser humano que después de pecar, según vemos en el relato del Génesis, en el capítulo 3, no fue el ser humano que después de pecar le dice a Dios, oh Dios mío, perdóname. No, es Dios quien decide buscar al ser humano. Y allí vemos la narración en el capítulo 3 del libro de Génesis, en donde Dios se involucra con el ser humano. Dios provee vestimenta adecuada para quitar esa vestimenta ridícula que el ser humano se puso de hojas de árboles, pero Dios lo viste con túnicas de pieles, y desde allí se ve que hay un sacrificio para poder cubrir la falta del ser humano, y Dios se involucra.
pero no se involucra estando presente porque Él es omnisciente y puede conocer todo lo que está donde quiera. No es por su omnipresencia donde Él está presente en todos los lugares. Es que el mismo Dios se involucra. Es que Dios es el protagonista principal en el rescate del ser humano. Y no solo es el protagonista principal, sino que Él mismo sufre las consecuencias del pecado humano. Dios pudo haber hecho con el ser humano como hizo con los ángeles que pecaron. Nos dice en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios pudo haber hecho lo mismo con el ser humano, reservarlo para el juicio y no darle oportunidad de salvación, pero no, Dios quiso no solo proveer la salvación, sino Él mismo estar involucrado en la salvación del ser humano. Dios quiso en ese proceso también Él mismo levantar a un pueblo, y por eso llama a Abraham. En el capítulo 12 del libro de Génesis vemos cómo Dios llama a Abraham para a través de él levantar un pueblo a través del cual traería al Salvador del mundo, Salvador que había prometido a Adán y a Eva, al ser humano, en Génesis capítulo 3 versículo 15. Y Dios está presente en la historia de Israel. La historia de Israel está impregnada por la presencia de Dios, por la mano de Dios, sea formándolo, sea corrigiéndolo, sea preservándolo. ¿Por qué? Porque a través del pueblo de Israel, Dios iba a traer al Salvador. Y a través de ese pueblo, Dios se involucra con el ser humano, no solamente con ellos, se involucra con ellos con este propósito de traer al Salvador. Y Dios nos dice Isaías en su capítulo 63, en el versículo 9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, refiriéndose al proceso que el pueblo de Israel sufría, y sigue diciendo, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Así nos lo dice la versión Reina Valera del 60. Y este mismo versículo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que dice, cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató. En su amor y en su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Pero eso que hizo Dios con el pueblo de Israel es lo mismo que Dios ha hecho con la raza humana. Porque antes de la nación de Israel existieron otros hombres de Dios que los registra en Génesis. Y no solamente con el pueblo de Israel, hoy en día su pueblo no solo está compuesto por israelitas, está compuesto por personas de todas naciones, tribus y lengua. El pueblo de Dios está compuesto por la iglesia de Dios en todo el mundo. Y dice que cuando el pueblo de Dios sufre, cuando ellos sufrían, Él también sufría. Escuche bien, Dios sufre. ¿Me lo estoy inventando yo? No, lo dice la Biblia.
En Isaías capítulo 63, versículo 9, cuando ellos sufrían, cuando su pueblo sufre, Dios sufre, Él también sufrió y Él personalmente los rescató. El mismo Dios personalmente, Dios no mandó un ángel a rescatar al ser humano, Dios no mandó a otra persona, Él mismo vino a rescatar al ser humano y dice, en su amor y su misericordia, los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años, a lo largo de la existencia humana. Dios ha estado presente y Dios seguirá presente. Dios no es un Dios indiferente. Dios sufre cuando su pueblo sufre. A veces me duele el corazón cuando escucho algunas expresiones de algunas personas hablando de Dios como que si a Dios no le importara la humanidad, como que si a Dios no le importara a mí mismo. Hay hermanos que cuando están atravesando el valle del dolor me dicen, pastor, Dios me está castigando, Dios no me oye, Dios no me ama. ¿A cuántas personas les habrá llegado ese pensamiento? A mí mismo, en algunas circunstancias, me ha llegado ese pensamiento también. Pero mis hermanos, la Biblia está repleta de evidencias del amor de Dios al ser humano. No solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento aún más todavía nos habla del amor de Dios al ser humano. Dios se hizo un ser humano. Nuevamente, cuando el ser humano pecó, Dios pudo eliminar al ser humano y con eso eliminaba el pecado, eliminaba el mal y ya. Asunto resuelto. Pero no. Dios se involucró con el ser humano. Y aunque fue el ser humano quien pecó, Dios también ha sufrido en carne propia las consecuencias, el dolor del pecado humano. Dios nunca pecó, es inconcebible que Dios peque. Pero sí Dios sufre las consecuencias del pecado del ser humano. No sufre al ver sufrir, no, Él sufrió. La Biblia nos dice que Dios vino y se hizo un humano como nosotros. Y en su condición de humano sufrió las miserias que al humano pecador le correspondía sufrir. No era a Dios quien le correspondía sufrir esas miserias, pero Él vino y sufrió esas miserias humanas. Nos dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Dios todopoderoso, creador y sustentador de todo lo que existe, vino al mundo. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne. Y ese Verbo todopoderoso, ese Dios todopoderoso, se hizo un ser humano y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Dios se humilló. Dios no ha abandonado al ser humano a su suerte. Dios no ha dejado que un destino cruel destruya la humanidad. Él vino y se hizo uno con el ser humano. Pero no vino en una posición pomposa, no vino y nació en una cuna de oro, no nació en una familia adinerada, se humilló hasta lo sumo. Se humilló, no solo se humilló haciéndose humano, sino que en su condición de humano siguió humillado más.
Y nos dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, nos dice a nosotros. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Su muerte, que es precisamente lo que estamos conmemorando hoy, no fue la muerte ni siquiera de un ser humano pobre, de un ser humano común y corriente. Fue la muerte reservada para los peores criminales. Una muerte que no solo quitaba la vida, quitaba la dignidad. No solo quitaba la dignidad, sometía a quien era crucificado a una situación tan dolorosa que era indecible el dolor que sufrían los crucificados. Y eso sufrió Dios. Dios conoce lo que es sufrir la pobreza. Por eso el ser humano pobre, el que vive en condiciones de extrema pobreza, Dios sabe lo que es vivir en extrema pobreza. No solo porque Él todo lo sabe, sino porque Dios nació en condiciones infrahumanas. Su cuna fue un pesebre, su habitación de recibimiento fue un establo, con todas las condiciones de insalubridad que un establo puede representar. Un establo de aquellos tiempos. No estamos hablando de un establo muy cuidado, de esto que hoy en día, de esto que hay aquí en Estados Unidos. No. Estamos hablando de un lugar donde había mucha mugre. Y allí nace el Salvador del mundo. Dios vivió toda su vida en pobreza. No solo nació en una familia pobre, se crió, se hizo hombre en pobreza. Ustedes recordarán en aquella ocasión cuando hay varios que quieren seguirlo y uno dice, Señor, te seguiré. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús en Mateo 8, capítulo 20? Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo vivió en extrema pobreza. Dios sabe lo que es la pobreza, porque siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Él el dueño del oro y la plata y todas las riquezas del universo, cuando se hizo hombre, era un hombre pobre, muy pobre. El Dios que sufre todo esto. Por eso es que para los griegos era difícil asimilar, digerir a este Dios que predican los cristianos. Por eso es que para los gnósticos de aquel entonces prefirieron decir que Jesús no era Dios, sino que era una emanación de Dios, una degradación de Dios. Por eso es que para muchos es inconcebible todavía hoy en día decir que Jesús es Dios. Porque es inconcebible para muchas personas que Dios pueda sufrir la miseria humana. Pero eso es lo que nos dice la Biblia. Dios nos dice que Dios sufrió hambre en su palabra. La Biblia nos dice que Dios sufrió cansancio, Dios sufrió sed. Dios sabe lo que es el hambre, no porque Él todo lo sabe solamente, sino porque Él la padeció, el Dios que padece hambre.
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos 6 al 8 dice, estaba allí el pozo de Jacob. Ustedes recordarán este momento cuando Jesús sale de Judea y va a y va a Galilea, y le es necesario pasar por Samaria, y nos dice el relato que cansado del camino, él deja que los discípulos vayan a comprar que comer y se queda en el pozo, y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, el Dios que se cansa. Por eso el cansado puede entender que Dios lo entiende, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque este es el Dios que se cansó. Se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El Dios que tiene sed. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. ¿Y por qué fueron ellos a comprar alimentos? Porque él estaba cansado del camino. Cansado, sediento y hambriento. Dios sabe lo que es sufrir la miseria humana del hambre, del cansancio físico y de la sed física. Dios sufrió muchos tipos de burlas y prejuicios. Dios sufrió lo que es el prejuicio racial. Ustedes recuerdan cuál fue la respuesta de la mujer samaritana en el versículo 9 de este mismo capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde estamos leyendo. ¿Qué le dice la mujer samaritana? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y nos da Juan allí una explicación y dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Óigame, cuando una persona está en necesidad y está pidiendo el favor que le regalen un poco de agua, hay que tener un corazón muy duro para usted, en vez de regalarle un poco de agua a esa persona, usted le responda con una grosería menospreciándolo por el país de donde es esa persona, por su origen racial. Jesús sabe lo que es sufrir eso. Jesús sabe lo que es sufrir prejuicio social. Ser menospreciado por el lugar de donde viene. Recuerdan ustedes aquí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 1, en los versículos 45 y 46, cuando Felipe le está diciendo a Natanael que ha encontrado al Mesías y le dice que es Jesús de Nazaret. Vamos a leer. Versículo 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. ¿Cuál fue la respuesta de Natanael? Oh sí, qué bueno que llegó el Mesías. No. ¿Cuál es la respuesta de Natanael? Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es decir, Natanael estaba consciente del sector, el barrio, la gente que se podían producir en Nazaret. Y por eso él dice, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Eso es prejuicio social. También es prejuicio social cuando a Jesús lo llaman hijo de fornicación, hijo de adulterio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 1, cuando Jesús dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos, Dios. ¿Y qué quiere decir? Hijos de fornicación, precisamente porque era lo que le estaban diciendo a él, que era hijo de fornicación. Hubo un momento en donde hasta la familia de Jesús pensó que Jesús estaba loco. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 21, dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, para llevárselo, porque decían, está fuera de sí, se ha vuelto loco. ¿Por qué no
no se lo llevaron. El versículo 31 decía: entre tanto llegaron sus hermanos y su madre, se quedaron afuera y enviaron a llamarlo porque el lugar estaba lleno de gente. Hasta su familia. Dios sabe lo que es el prejuicio racial, el prejuicio social. Lo sufrió porque se hizo un ser humano para vivir las miserias humanas. Dios sabe lo que es ser traicionado por un amigo de confianza. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 48, dice: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Dios sabe lo que es ser traicionado. Dios conoce el dolor humano de la traición humana. Dios conoce el dolor que produce un hijo rebelde. Dios lo conoce. Fue el primer sufrimiento de Dios cuando Adán y Eva decidieron desobedecerle a Él para obedecer la voz de Satanás. Dios sabe lo que es un hijo rebelde. Dios llora, el Dios que llora. Mis hermanos, es interesante el relato que nos da Juan en el capítulo 11. Con este Dios todopoderoso que creó el universo, que sostiene el universo, que todo lo que existe, existe por Él. Sin embargo, este Dios todopoderoso llora. Versículo 33 en adelante, voy a leer en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Jesús entonces, al ver a María llorando y a los discípulos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El Dios que se estremece cuando ve llorar a sus seres queridos. Y preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Yo me pregunto cuántas veces más llora Jesús ante la miseria humana, ante el dolor humano. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Porque al ser humano le gusta hacer este tipo de preguntas. El ser humano lleno de preguntas. Y por más evidencias que Dios le da de que Dios ama al ser humano sigue haciendo preguntas. Porque el problema no es la falta de evidencias, es la falta de agradecimiento, es la falta de reconocer, el ser humano reconocer el amor de Dios. Y por eso, aunque el ser humano vive de espaldas a Dios, no quiere sufrir en lo más mínimo ningún tipo de dolor, porque si yo sufro es porque Dios no me ama. Mis hermanos, cuando Jesús está llorando allí, Él no está llorando porque Lázaro estaba muerto, porque Él sabía muy bien lo que Él iba a hacer con Lázaro. Era lo que Él le decía a sus discípulos anteriormente en el versículo 4 de este mismo capítulo 11 del Evangelio de Juan. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Él sabía muy bien lo que iba a hacer. En el versículo 11 sigue diciendo de este mismo capítulo 11, dice: dicho esto agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que hablaba del reposo, del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 38 en adelante, Jesús profundamente conmovido otra vez. Fíjense que en el mismo capítulo 11 es en dos ocasiones que nos habla de esa conmoción de Jesús. Vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima.
Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. El Dios que llora, el Dios todopoderoso, humillado, despojado de toda su gloria, de todo su esplendor. El autor Warren Wiersbe, en su libro Cuando la vida se derrumba, nos dice en la página 40, el nombre de cualquier otro en este libro, refiriéndose al libro de Job, es el de Todopoderoso. Encontramos ese nombre 48 veces en todo el Antiguo Testamento, y de ellas 31 de las veces aparece en Job. Qué interesante. Qué interesante que precisamente el nombre de Jehová Dios Todopoderoso, donde más aparece, es en el libro de Job. El libro que narra el sufrimiento de un hijo de Dios. El Todopoderoso que sufre. Mis hermanos, qué interesante. Y nos preguntamos, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Pero acaso Dios también no está sufriendo? Que el hombre, que el ser humano sufra, uno puede responderlo fácilmente. ¿Por qué sufre el ser humano? Por las consecuencias del pecado. La pregunta que es difícil de responder es: ¿por qué sufre Dios? Dios sufre por el pecado del ser humano. ¿Qué hace sufrir al ser humano? El haber elegido vivir una vida de espaldas a Dios, viviendo cada quien como su conciencia le dicte, como mejor le plazca. Ahora, ¿por qué sufre Dios? Dios sufre por el ser humano que ama. Y el salmista se pregunta en el Salmo capítulo 8, versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el ser humano para que Dios esté recordando del ser humano? ¿Qué es el ser humano para que Dios lo visite, para que Dios venga a vivir con el ser humano, venga a sufrir las miserias humanas? ¿Qué es el hombre? ¿Por qué sufrir tanto por el ser humano? Y nos preguntamos qué es el hombre. Y son muchos los teólogos, son muchos los hombres de Dios que han estado analizando esta pregunta en sus mentes. ¿Por qué Dios ama al ser humano? ¿Por qué amar a quien no te ama? ¿Por qué amar al que no es amable? Y la respuesta nunca la vamos a encontrar si nos enfocamos en el ser humano, porque yo he escuchado respuestas bueno, a grado tal de decir, algunos he escuchado decir que Dios necesita al ser humano para amarlo. Dios no necesita al ser humano para amarlo. Él tiene su Hijo amado. Hay un amor perfecto en la Trinidad. ¿Por qué Dios ama al ser humano?
Porque Dios ha querido mostrar su amor y misericordia al ser humano. Porque como nos dice el mismo Dios, expresado por Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué es que Dios está en la disposición de sufrir tanto al lado del ser humano? ¿Por qué no elimina Dios el mal? Preguntan muchas personas. Si Dios elimina el mal, tiene que eliminar al ser humano también. Porque el ser humano está impregnado por el mal. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 6, que el designio del corazón humano es de continuo la maldad. Y hay algunos que pensarán, pero que elimine a los seres humanos malos. Precisamente de eso estamos hablando. Porque la misma Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Todos nos hemos descarriado, cada quien se apartó por su camino, nos dice la Biblia en el libro de Romanos. Si Dios elimina el mal, tiene que eliminar al ser humano. No hay manera que no sea así. Por eso Dios prefirió entregar a su Hijo. ¿Usted sabe lo que hizo? Yo le pregunto a usted, si usted tiene hijos, ¿a cuál de sus hijos estaría usted en la disposición de entregar para que lo maten en vez de que maten a un amigo suyo, en vez de que maten a su mamá, en vez de que maten a un familiar? ¿A cuál de sus hijos entregaría usted? Yo tengo 4 y no hay persona en el mundo por la cual yo pueda entregar a uno de ellos. Sí, ni siquiera a mi mamá. Para que lo maten en lugar de ella. No. Lo grande es que Dios hizo eso cuando nosotros éramos sus enemigos. Por un ser humano que ha preferido darle la espalda. Y hay otras preguntas de una vez. Pensaría alguien, pero eso es algo cruel. Usted dar un hijo para que lo maten, para salvar a otro. Lo que sucede es que el hijo quería, también por amor. Él quiso entregar su vida por nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 18, el mismo Jesús dice, nadie me la quita, refiriéndose a su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, por el amor que le tiene al Padre, quiere agradar al Padre, pero también por el amor que le tiene al ser humano, entrega su vida. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 13, Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y es precisamente lo que Jesús hizo en la cruz. Si nosotros habláramos de Jesús en el Getsemaní, de Jesús en todo el proceso de su pasión y muerte, nos faltaría el tiempo para nosotros hablar de todo esto. Pero hemos hablado en otras ocasiones del sufrimiento de Cristo en la cruz. Para abordar el sufrimiento de Cristo en la cruz, yo solo quiero leer, porque no tenemos tiempo para comentar el capítulo 53 del libro de Isaías. Y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que es donde he estado leyendo. Y dice
la Biblia en el capítulo 53 de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él, refiriéndose a Jesús. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, para que vean que no solo lo estoy diciendo yo, mejor dicho, para que vean de dónde me estoy basando para decir que Dios conoce el dolor. Y sigue diciendo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Versículo 5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor. ¿De quién era el plan? Del Señor. Aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. El buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Por qué sufre Dios? ¿Por qué quiso Dios involucrarse en la realidad humana, en la historia humana? Dios tenía tres opciones: destruir el mal y con ello destruir al ser humano, eliminar a Adán y a Eva y quizás hacer otra creación con seres humanos que les sea imposible pecar, entiéndase robot, máquinas,
que solo obedecen órdenes? ¿Dios pudo haber abandonado al ser humano a su suerte? ¿O Dios pudo rescatar al ser humano? De las tres opciones, eligió el rescatar al ser humano, aunque ese rescate le costara la vida de su hijo, aunque ese rescate le costara tanto dolor, tanto sufrimiento, no nos abandonó. Él mismo vino a cargar con nuestros pecados. Él mismo vino a sufrir lo que a nosotros nos tocaba sufrir. Dios quiso entrar a la vida humana para liberar al ser humano de la peor de todas las consecuencias, del peor de todos los dolores que el ser humano puede vivir. Y es la consecuencia de vivir una eternidad apartado de Dios. Mi amigo, mi amiga, tú que has escuchado, ¿por qué sufre Dios? ¿Qué ha llevado a Dios a sufrir tanto? Para que veamos que no es solo el ser humano que sufre por este tema del pecado, también Dios sufre. Dios vino a ocupar el lugar que a ti te correspondía por tus pecados, para quitar tus pecados. Dios quiso hacerlo porque te ama. Tantas evidencias del amor de Dios. ¿Y tú? ¿Cuáles evidencias puedes presentar de que tú amas a Dios? No solo con palabras, con hechos. Dios dice que el que lo ama guarda sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es arrepentidos y convertidos. El pecado es el causante de todo el dolor humano. El pecado es el causante de todo el dolor de Dios. Este es el tiempo en donde tú ames a Dios y aborrezcas el pecado. Este es el tiempo que tú permitas que este sacrificio que dice aquí se haga realidad en tu vida. ¿Y cómo esto se hace realidad en tu vida? Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Dile a Dios, perdóname, me arrepiento. Ven a mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Te recibo como mi Señor y Salvador. La Biblia dice en en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. En el 11 comienza diciendo: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y dice el 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Y de esta manera eliminarás en tu vida lo que ha sumido al ser humano en el dolor. Si no recibes este perdón, el dolor te seguirá acompañando, no solo en esta vida, en toda la eternidad. El dolor más grande no es el que se sufre en la tierra. El dolor más grande es el del que vino Dios a librar al ser humano, y es la muerte eterna, toda una eternidad en el lago de fuego. Por eso Cristo vino a morir en la cruz. Por eso un día como hoy conmemoramos, hace casi 2000 años ya, de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y muchos hemos creído en este mensaje, hemos recibido este perdón, y por eso te invitamos a ti a que recibas este perdón. Mis hermanos, recuerden Isaías
53:6, que cuando el pueblo de Dios es afligido, Dios se aflige con su pueblo. Dios no es indiferente a nuestro dolor. Dios no es indiferente a nuestros sufrimientos. Que no haga lo que nosotros pedimos es una cosa, porque debemos saber que el que es omnisapiente es Dios, y Él tiene mejores decisiones que nosotros. Y aunque sus decisiones en el tiempo presente no las comprendamos, en la eternidad entenderemos por qué Dios tomó esas decisiones. En medio de toda esta pandemia, hemos orado por muchas personas y nos hemos enterado, alguien me hablaba ayer, de que un amigo le leyó la lista de más de 70 pastores que han muerto en esta pandemia aquí en el área metropolitana. Más de 70 pastores. Un hermano nos hablaba de la lista de tantos pastores también, 15 que él conocía, que han muerto. Pero ellos no han muerto porque el virus llegó. Ellos han muerto porque su misión en la tierra terminó y el Padre los ha llamado a la mansión celestial. Y si Dios te llama a ti hoy porque tu tiempo terminó, ¿dónde irás? Si quieres ir a la mansión celestial, tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Que este día, este Viernes Santo, que este día te lleve a reflexionar para que tú no pierdas la oportunidad de aprovechar este sacrificio que Cristo hizo y ser beneficiado con el perdón de tus pecados. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.